La imagen del otro es un asunto que ha interesado desde la antigüedad. Cada pueblo o colectivo ha definido su propia identidad comparándose con los pueblos vecinos, los otros. En la actualidad, cuando las razas se han mezclado, cuando dentro de un mismo territorio conviven distintos credos, todavía nos interesa definir qué es el otro, qué es la alteridad. El asunto del musulmán es uno de los que más preocupó y aún preocupa hoy en día, cuando, debido sobre todo a los atentados de los islamistas radicales, se producen episodios de islamofobia y una visión distorsionada del Islam. Pero ahora no vamos a centrarnos en la actualidad, sino en el pasado, para intentar encontrar puntos de contacto entre lo que sucede en el siglo XXI y lo que ocurrió en el medievo y en el mundo moderno. Y para hablarnos sobre la imagen del musulmán en el arte español de los siglos XV al XVII, contamos con Borja Franco Llopis, que es profesor de Historia del Arte en la UNED. Borja, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Muchas gracias. Bueno, parece necesario en este tema, como en tantos otros, echar un poco la vista atrás para comprender los sucesos actuales, saber de dónde vienen o en qué hechos del pasado tienen su origen. En el caso de la península ibérica, el musulmán fue desde muy pronto el otro más preocupante en los territorios cristianos. ¿Qué hitos históricos destacarías por su relevancia en la formación de esa imagen del musulmán? Bien, desde la propia conquista musulmana, que se produjo en el siglo VIII, se genera una imagen negativa del otro, es aquel que va conquistando territorio cristiano, aquel infiel que nos somete, que nos subyuga a su poder, y de hecho la importancia de la conocida reconquista, aunque a día de hoy ya se desecha ese término por tener una carga política católica o cristiana muy potente, es decir, la conquista cristiana, se empieza a ir bajando hasta Granada, y con la conquista de 1392 se genera una revisión de la imagen del Islam. El Islam ya está, en teoría, fuera del dominio cristiano, está ya fuera de nuestras fronteras, aunque tengamos musulmanes viviendo, ya no es un peligro tan evidente hasta que el imperio turco empieza a acechar las costas y los piratas comienzan a hacer ciertos ataques costeros, y entonces se genera otro momento de tensión muy fuerte ante el Islam, cuando Carlos V y sobre todo Felipe II actúan de manera violenta ante ellos. Otro hito, por tanto, después de la conquista de Granada, será la batalla de Lepanto, que tanta literatura ha generado con Cervantes y otros tantos escritores importantes del siglo de oro, ¿no? Sean dos hitos importantes que generan una imagen literaria del Islam que también tiene que encontrarla en la pintura, que es de aquello a lo que me dedico. Quizás otro hito que habría que señalar es el de la expulsión de los moriscos ya en el siglo XVII, ¿no? Exactamente, la situación sí tan complicada en el territorio español porque tenían miedo a que el morisco, que es el musulmán convertido al cristianismo, de manera violenta, es decir, no fue una conversión pacífica, aunque se intentó, sino que con las armas obligaron a ser cristianos a musulmanes. Tenían miedo el poder político que las revueltas internas se intensificaran y sobre todo que al ser un enemigo dentro del territorio, se aliara con el turco y pudiera haber una reconquista, voy a llamarlo así, del territorio peninsular. Ten en cuenta que el Francisco I de Francia también estuvo en contacto con los turcos, ¿no? Entonces llega un momento en el cual no sabemos bien las causas, se ha investigado muchísimo, hay muchos libros de investigadores de historia moderna que intentan ver las causas de la expulsión, son múltiples. Finalmente, en 1609, Felipe III decide expulsar a los moriscos en un bando que primero se expulsan a los valencianos, aquellos en teoría más beligerantes, hasta 1614, cuando termina todo ese proceso de expulsión y por fin los austrias dicen que España está limpia de esa escoria, de esa secta mahometana, y es otro hito importante en esta configuración de la alteridad religiosa. Has señalado que la literatura refleja todos estos hitos históricos y también la imagen del otro en distintas obras literarias, por ejemplo, la obra de Cervantes. Pero también has señalado que, claro, tu especialidad es el mundo del arte. ¿De qué forma ha quedado reflejado toda esta imagen del otro en el mundo del arte en estos 3 siglos?
Bien, es un poco complicado, porque aunque hablemos de una España, realmente en el siglo XVI no existía el concepto de España como tal, ¿no? Sabemos que Isabel la Católica, reina de Castilla, se casó con Fernando de Aragón, se unificaron las coronas, pero políticamente fueron funcionando de manera un poco independiente, ¿no? Entonces no podemos hablar de una única imagen del musulmán o del morisco en la pintura, porque hay tantas imágenes como políticas se desarrollan en ese momento, ¿no? Tradicionalmente siempre se ha hablado de que ese odio literario que gran parte de la literatura del XVII ha creado hacia el Islam, o los apologistas de la expulsión, aquellos literatos que escribieron cartas y memoriales al Papa clamando la expulsión de los musulmanes, creó una imagen muy potente contra el Islam. La imagen de Santiago Matamoros pisando a los musulmanes, o incluso San Jordi, San Jorge, que también en el fondo es como el correlato del Santiago en Aragón, ¿no? Si quien conoce la tumba de los Reyes Católicos en Granada verá que en la parte de Isabel está Santiago Matamoros y en la parte de Fernando está San Jorge, ¿no? Entonces, creemos o pensamos hace unos años que la imagen es siempre violenta ante el Islam por esa necesidad que tenemos historiadores del arte de basarnos, aparte de las imágenes, en los textos. Es casi una obsesión cuando justificamos algo, buscar el texto en el cual está basada una imagen, y a veces nos olvida estudiar la propia historia de la imagen, que a veces no es paralela a la historia de los textos. Por ejemplo, si analizamos el caso valenciano, como digo, el lugar más islamizado de la península ibérica en el siglo XVI y XVII, no encontramos más que 2 Santiago Matamoros o 2 San Jorges pisando a musulmanes. En todo un siglo, en la zona más islámica, no encontramos ninguna imagen satírica o burlesca del musulmán. Eso hace plantearnos si no estamos inmersos en una serie de clichés que han condicionado muchísimo el estudio de la imagen del musulmán. Obviamente no niego que haya Santiago Matamoros en el resto de la península, sobre todo por la devoción del Camino de Santiago o la devoción de los propios monarcas, pero hay que relativizar visualmente. Si estudiamos el arte aragonés, catalán y valenciano, por ejemplo, las pinturas de Juan de Juanes, otro artista del momento, no encontramos imagen ridiculizada o victoriosa del Islam, o incluso si estudiamos los tapices de la conquista de Túnez, de Carlos V, o otros tapices encargados por los reyes, vemos más un interés etnológico, etnográfico, antropológico de demostrar cómo fue esa conquista, que esa ridiculización que encontramos en muchos textos escritos. Por lo cual, casi hablamos de que hay tantas imágenes del otro como pintores o escritores intentaron plasmarlo. Por lo que veo, dependiendo de la zona, si había más convivencia, si había más conocimiento del otro, o también del uso político que se le quería dar, ¿no? Obviamente, decir arte siempre ha tenido un significado político, al menos en el mundo moderno. Este arte por el arte o disfrute hedonista ya procede de los siglos posteriores. En aquel momento toda imagen tiene una función. Principalmente eran 2. Una era la política, demostrar la victoria ante el infiel, o la otra era la de adoctrinar o enseñar. Entonces, ¿qué sentido tenía en el siglo XVI un territorio valenciano, por ejemplo, me centro en este caso, en el cual querían adoctrinar y convertir de manera eficaz a estos musulmanes porque eran mano de obra barata, eran buenos conocedores de la tierra? ¿Qué sentido tenía ridiculizarlos pictóricamente, que ellos se vieran a los pies del caballo de Santiago si querías convertirlos pacíficamente? Entonces se creó un programa de imágenes para enseñar la doctrina cristiana, de convivencia. Por ejemplo, en Granada, Hernando Talavera, el arzobispo de Granada, creó unas imágenes de la Virgen que eran entregadas a los alfaquíes para explicar la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque María es un punto en común entre cristianos y musulmanes. Para ellos María es un modelo de virtud, un modelo de mujer, la madre del profeta. Entonces, como digo, el arte tiene una función política y función adoctrinadora. Por eso, si nos centramos en esta segunda, la necesidad de convertir y de enseñar, podemos entender que no siempre hay una imagen crítica del otro. ¿Qué peso han tenido las leyendas y las tradiciones en la configuración de una imagen determinada? Yo creo que mucho, sobre todo en el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, la historiografía española principalmente se ha centrado en esa imagen literaria, en esa imagen legendaria, y se ha olvidado de trabajar las fuentes textuales y visuales. Por ejemplo, es curioso como hasta los últimos 5 años
nadie había trabajado la imagen del musulmán en la literatura de entradas triunfales o de ceremonias públicas por victorias políticas o por conmemoraciones de santificaciones de personajes ilustres. ¿Por qué? Porque las conclusiones que nos dan estudiar esas fuentes pueden contradecir a las propias leyendas o a los propios estereotipos tan fáciles y tan simples que se habían creado en la antigüedad. Yo creo que el avance historiográfico, las nuevas preguntas de investigación que nos hacemos en el siglo XXI, también un poco llevados por la situación tan convulsa en la que vivimos de odio, rencores y de conflictos, o los nuevos medios de investigación, con tener fuentes a nuestro alcance, la Internet, etcétera, ha hecho replantearnos esta visión del Islam, esta visión del otro, y reestudiar las leyendas para ver qué tenían de fundamento histórico y qué no. Y también cómo el arte, cuándo representa de manera objetiva y cuándo es una construcción imaginaria de esa leyenda. Bueno, de hecho, la imagen del Islam no ha sido tan negativa a lo largo de los siglos, porque estoy pensando, por ejemplo, en la imagen del siglo XIX, ¿no? Esa imagen de exotismo, de que todo era estupendo, ¿no? Exactamente, es decir, hay momentos históricos, y esto es un tema que estamos investigando ahora, el profesor, por ejemplo, Antonio Urquizar, también del Departamento de Historia del Arte de la UNED, o investigadores como Elena Paulino de la Universidad Complutense de Madrid. Hay momentos en el cual el Islam es positivo o tiene un significado de riqueza. Todo el movimiento orientalista del XIX, con estas representaciones de los baños turcos, etcétera, es como sinónimo de riqueza, ¿no? Es decir, yo tengo un tapiz turco, yo tengo una pintura orientalista. Esa Granada, las mil y una noches que nos demuestra Irving. Y sin ir tan lejos, sin ir al XIX, el mismo XVI, muchos monarcas o nobles castellanos utilizaban cubas, es decir, estructuras islámicas en sus palacios. Bien como sometimiento al Islam, tengo en mi castillo, mi palacio, una sala árabe, o bien como fruto de exotismo y belleza, o incluso arquetas o relicarios musulmanes se han reconvertido, modificando la decoración en elementos cristianos, por lo cual el Islam no siempre ha sido negativo, sino ha sido a lo mejor sinónimo de riqueza o de exotismo en momentos específicos, o sobre todo en el XIX con esta explosión del orientalismo. Y en la actualidad, Borja, ¿cómo percibimos desde Occidente la imagen del Islam? ¿Tú crees que está distorsionada? Yo creo que totalmente, es decir, las medios de comunicación o los líderes políticos nos transmiten la imagen del Islam que a ellos les interesan que tengamos. Y esto produce, por una parte, una avalancha de información totalmente poco objetiva y que la población tenga miedo ante lo desconocido. No hemos cambiado casi nada en 4 o 5 siglos. Cuando hablo con mis amigos y les comento de trabajo la imagen del musulmán, me dicen, ¿por qué estudias al traidor? Yo digo, estudio a un ser que convivió con cristianos en el siglo XV, XVI. Les pregunto, ¿habéis leído el Corán? Porque en muchos medios de comunicación aparecen frases de esa imagen de la yihad o de la guerra islámica. Si lees el Corán, hay mensajes de paz y de aproximación al infiel. Yo creo que vivimos todavía en ese mundo de los estereotipos y que esta lucha de poder entre Occidente y Oriente es una lucha heredada del pasado y que ahora que tenemos más medios para conocerla, todavía la sociedad no se ha preocupado en llegar al fundamento y a la base de esta problemática. Bueno, pues esperamos que con programas como este se ayude a comprender mejor la imagen del otro. Borja Franco Llopis, profesor de Historia del Arte en la UNED, la imagen del musulmán en el arte español de los siglos XV al XVII. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Gracias a ti.